Bueno, señores, estamos de vuelta y felicitar a Marí. Marí, esa es la que me hizo a mi padre. Así que felicidades, mi hija, en tus 21 años. Señores, hoy conversamos con la doctora Cindy Jiménez. Ella es oncóloga, es una colaboradora nuestra y hoy vamos a estar conversando sobre el cáncer cérvico-uterino. Doctora Jiménez, ¿cuál es la realidad? Decíamos antes de irnos a la pausa, ¿tenemos algunos números, tenemos algún marco de referencia local? Sí, la situación que tenemos con estadísticas nacionales es que cada centro oncológico maneja sus propios números. Sí. Entonces, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que es el segundo cáncer ginecológico en cuanto a frecuencia se refiere. Cáncer de mama en primer lugar, seguido por cáncer cérvico-uterino. A nivel internacional, doctora, ¿cuál es el orden de frecuencia de los cánceres? Sí, a nivel internacional tenemos que es común para ambos sexos, más frecuente tanto en incidencia como en mortalidad, el cáncer de pulmón. Si vamos a dividirlos de acuerdo al sexo, entonces en la mujer el cáncer de mama, seguido del cáncer de pulmón, y en el hombre cáncer de próstata. El cáncer cervicouterino, según estadísticas y números internacionales, ocupa más allá de un séptimo octavo lugar porque se relaciona con países en vías de desarrollo, subdesarrollados, con la pobreza. Y es de las pocas malignidades, por no decir la única, que tiene una relación directamente proporcional con lo que serían los bajos ingresos, la pobreza o el subdesarrollo. ¿Por qué, doctora? Aquí nosotros hemos hablado en otras ocasiones y hemos tratado de hacer consciente a la gente que nos escucha en cada una de nuestras entregas de que este tipo de cáncer, a diferencia de otros cánceres, es un cáncer que puede prevenirse con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Con esta simple acción ya usted puede prevenir este cáncer. Doctora, refrescarle la memoria a la gente que nos escucha de por qué es importante y en qué rango de edad puedo yo aplicarle esta vacuna a mi niña, o si también puedo ponerla a mi niña, porque la gente piensa que es un tema solo para las mujeres. Sí, bien lo mencionas. El cáncer cervicouterino, el cáncer de cervix, es la malignidad oncológica, el tumor sólido que puede prevenirse en más de un 99% simplemente con el hecho de la vacunación contra el virus del papiloma humano. ¿Con una vacuna, doctor? Con una vacuna. Eso entonces, ¿por qué razón si a nivel internacional nosotros tenemos que el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de matriz, como le dice la gente, le dicen las mujeres de los pueblos, de los campos, es el número 7 en la República Dominicana es el número? El segundo luego de cáncer de mama. Oigan esto, o sea, de las malignidades ginecológicas. Sí, ginecológicas. Exacto, o sea, de las enfermedades ginecológicas que son malignas, el segundo cáncer es el cérvico-uterino. Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque somos el segundo aquí y en el mundo el 7. Sí. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bueno, mucho desconocimiento por parte de la población, porque la realidad hay que decirla, existen y funcionan los programas de vacunación contra el VPH. Anualmente vemos jornadas de vacunación en las escuelas y la verdad es que hay mucho temor, sobre todo sobre los padres, los responsables, los tutores, en vacunar a los hijos. La vacuna del VPH para tener el mayor beneficio, debe realizarse antes del inicio del contacto sexual o las prácticas sexuales. Ese sería su mayor beneficio. Y la edad estimada es a partir de los 11 años, aunque en países como el nuestro se tiene un número más bajito que es a partir de los 9 años de edad. No es exclusivo para las niñas, sino que también los niños pueden y deben ser vacunados porque el VPH se relaciona con cáncer de pene. Sí. ¿VPH qué es, doctora? Virus del papiloma humano. VPH, virus del papiloma humano. Papiloma humano, Así. VPH. Entonces, ese virus no solamente ataca
a la mujer, también al hombre. Sí, y si recordamos, en una participación pasada que hablábamos de los tumores de cabeza y cuello, mencionábamos que el virus del papiloma humano o VPH es el principal factor de riesgo o etiología para los tumores que se originan en la orofaringe, Sí. en la cavidad, Orofaringe, en la ¿qué cavidad es eso? oral, En la boca. en la boca. En la boca, en la parte de atrás, casi ahí en la vecindad con la garganta. Efectivamente. Entonces, esos cánceres, doctora, están entonces asociados tanto a hombre como a mujer. Totalmente. También se relaciona con el cáncer anal, el virus del papiloma humano. Es decir, que una vacunación a la edad correcta nos va a ayudar a prevenir el cáncer cervicouterino en un 99% y a disminuir el riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer, como el cáncer de pene en el hombre. También el cáncer de pene puede ocurrir asociado a El virus del papiloma humano. Entonces, ¿qué pasa si tenemos vacuna, doctora? Si tenemos la única vacuna que se pudiera decir que puede administrarse y que puede prevenir cáncer. No vamos a decir que previene de todos los cánceres porque hay varias cepas de papiloma, pero las principales, ¿no? Entonces es una vacuna que puede prevenir. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde está? Usted dice que hay un poco de miedo, hay un poco de desinformación. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Hacen realmente las autoridades un trabajo holístico o es que nos falta más? Bueno, de faltar siempre falta. Quizás mayores campañas de concientización a la población en general, pero la barrera del miedo, del temor, hay que superarla. Hay que vacunar a las niñas, a los niños en las escuelas. Los padres deben permitir la vacunación. No son casos aislados. Con mucha frecuencia escucho de padres y me llaman y me consultan, doctora, debo permitir que vacunen a mi hija, van a vacunar en la escuela, ¿qué usted piensa? Entonces creo que sí, que mayor campañas educativas sin duda alguna podrían ayudar a superar esa barrera del miedo. ¿Y cuál es el principal miedo cuando una mamá, supongo que son las madres las que le preguntan, ¿verdad? Sobre Los todo. hombres andan trabajando por ahí. Mira, la verdad es que las mujeres hoy día, señores, esto es un comentario que quiero hacer al margen del tema, pidiéndole un poco de permiso a la doctora Jiménez. Las mujeres hoy día, señores, van en avanzada en todos los órdenes. En todos los órdenes. Usted va a un gimnasio y usted encuentra mujeres profesionales, mujeres que están dedicándose a producir, son básicamente las que están en los gimnasios. Yo tengo, de cada 10 estudiantes, yo tengo aproximadamente 8.5 que son mujeres. O sea, entonces las mujeres realmente están pendientes de las cosas importantes. Entonces, ¿cuál es el principal temor, doctora? Que las madres que le llaman a usted expresan respecto de ponerle la vacuna a su niño y a su niña. Hay dos razones principales. La primera y la más común es que entienden que al permitir la vacunación le están dando permiso o una carta abierta a que inicien las prácticas sexuales. Esa es la mayor. Y otra que han expresado es el hecho de todo este temor que ha surgido luego de las vacunas contra el COVID, de algunas complicaciones que se han querido asociar a la vacunación. Entonces hay cierto recelo hacia las vacunas, entendiendo que podrían ser peligrosas o desencadenar problemas graves de salud. O sea que tenemos ahí que específicamente el caso de un problema de desinformación con el virus del papiloma humano. Y yo pienso que esto es una tarea, Lizania, Sí. donde Ministerio de Educación, de la mano del Ministerio de Salud Pública, tienen que impulsar a nivel de las escuelas que a los niños se les lleve información. Usted a un niño le lleva una gráfica decente, nada de morbo, nada de... O sea, el cáncer es un problema de salud. El cáncer cervicouterino termina aterrizando en la columna vertebral, Sí. en el cerebro, envía metástasis. Y eso hay que mostrárselo a la gente. O sea, si usted no
tiene información, usted no es libre, usted es preso de la ignorancia. Entonces, Eso sí. los niños tienen que tener esa información porque ellos son los beneficiarios o los que se van a perjudicar de padecer de estas enfermedades en poco tiempo. Entonces, ahí hay que hacer insistencia. Claro, y quizás en ese mismo orden, doctor, y pidiéndole también disculpas a la doctora por tomar este tiempo para llevar este mensaje a la gente que nos escucha dentro de esas campañas de vacunación que llevan a las escuelas, previo a hacer una especie de charla o de orientación a las familias para que todas esas dudas que tienen a la hora de decidir si vacunan o no a sus niños puedan ser despejadas y ahí haya menos receptividad en el tema de vacunar a sus hijos y prevenir este tipo de enfermedad. Así es, y hacer énfasis en esto de que el cáncer de cervix puede ser prevenido con la vacuna contra el virus del papiloma humano. En el país se cuenta con la vacuna tetravalente que protege contra cepas de bajo riesgo, que son la 6, la 11 y de alto riesgo 16 y 18, pero también se puede tener acceso a la vacuna que protege contra 9 cepas, tanto de bajo riesgo como de alto riesgo. Así que la mejor herramienta para combatir el cáncer de cervix es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y recordarle del cáncer también orofaringio. De lengua, de sí, vagina, de pene. Exacto, Claro. de ano. O sea, todos esos cánceres que son mediados a partir de el VPH, del virus del papiloma humano, pueden evitarse si usted se vacuna. Edades donde la vacunación se puede llevar a cabo, doctora. Sí, antes del inicio de las prácticas sexuales se tiene establecido que a partir de los 11 años de edad, sin embargo, en países como el nuestro, incluso a partir de los 9 años de edad. Uh-huh. Hasta los 21 años de edad. Sin embargo, si una persona excede los 21 años de edad y no ha tenido contacto sexual previo o se estima o presume que no ha tenido contacto con el virus del papiloma humano, también puede ser vacunado. Si ya ha iniciado las prácticas sexuales, doctora, ¿qué debe hacer? ¿Qué puede hacer? Hay dos recomendaciones. Para los países en los países desarrollados, ellos lo que hacen es que si la persona ya inició las prácticas sexuales, tratan de agruparlo en si es un paciente que tiene alto riesgo para el contagio del virus. ¿Qué sería un paciente de alto riesgo? Aquellos pacientes que tengan una novia aquí, una novia allá. Exactamente, acá, la promiscuidad sexual, totalmente. También aquellos pacientes que tienen prácticas sexuales con personas del mismo sexo también se consideran pacientes de alto riesgo. En esas poblaciones de alto riesgo, pues ellos recomiendan la vacunación. Esos son los países desarrollados. Para nosotros que estamos en vías de desarrollo, realmente no se escatima, digamos que una edad. Sí hay contacto sexual previo, pero es un paciente tanto de alto riesgo como de bajo riesgo, se recomienda la vacunación. O sea, el hecho de iniciar entonces la vacunación, la práctica sexual, no es que te va a afectar el que te ponga la vacuna. Exactamente. De hecho, hay unas recomendaciones, me parece que eso lo informó hace unos años CDC, decía que se estimaba, ¿no?, hasta los 46 años de edad, pero eso varía mucho de acuerdo a diferentes guías y sobre todo a esto de los grupos de riesgo. Doctora, cáncer cervicouterino, ¿en qué edad es más frecuente que aparezca en la República Dominicana? Bueno, en la República Dominicana cada vez más estamos viendo cáncer de cervix en pacientes por debajo de los 40 años de edad. Cada vez más. La edad media para el diagnóstico de cáncer de cervix de manera global es a partir de los 45 o 50 años de edad, pero nosotros tenemos números mucho más bajos y eso puede estar relacionado a la promiscuidad sexual, al inicio de la vida sexual, a muy temprana edad. Entonces, ahí tenemos una situación donde muchas familias tienen sus hijos, tanto los varones como las hembras, y piensan, ¿no?, que el colocarle la vacuna, pues le estarían diciéndole, mira, te estoy preparando para que tengas práctica sexual, lo cual para nada tiene que ver. Es simplemente un mecanismo de evitar un cáncer. Son dos cosas totalmente diferentes, porque esta vacuna a usted no lo exonera de embarazar o de que se embarace. Eso no
lo exime de que usted contraiga otras enfermedades de transmisión sexual, como es HIV, hepatitis, como es sífilis. O sea, que esas cosas tienen que quedar bien claras. Ahora bien, doctora, nosotros tenemos una situación cada vez más joven, dice usted, la enfermedad del cáncer cérvico-uterino. ¿Cuál es la recomendación que se hace puntual cuando ya una mujer empezó a tener práctica sexual? Lo sepa mamá o no lo sepa mamá. Si ya comenzó a tener una práctica sexual, ¿cuáles son las recomendaciones para toda mujer? Visitar a un ginecólogo. Ser sometida a una evaluación ginecológica completa y correcta y empezar con lo que serían los estudios de citología vaginal con tinción de Papa Nicolau, lo que se conoce de manera bastante común y popular, Papa Nicolau. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente la paciente se revisa lo que serían tanto los genitales externos como internos, lo que se puede acceder, y con un cepillo se cepilla, valga la redundancia, parte de lo que sería el cuello uterino, el exocervix, que es lo que se puede ver desde fuera. Se coloca la muestra sobre una plaquita, se fija y luego eso se estudia a nivel de laboratorio. ¿Eso dura mucho tiempo realizándose ese procedimiento? Para nada. Es un estudio que se realiza de manera rápida y no presenta mucho dolor. Sí, cierta incomodidad, molestias, pero no en todas las pacientes. Ya. Adelante. Doctora, me queda la duda entonces. En el tema del cáncer cérvico-uterino, ¿solamente está como causa de este cáncer el papiloma humano o hay otros factores que pueden provocar que una paciente que quizás no tiene el virus pueda padecer de este tipo de cáncer? Sí, claro. Las pacientes con inmunosupresión, es decir, aquellas pacientes que son VIH positivo, también tienen ese factor de riesgo. ¿Por qué? Se relaciona con el hecho de que al tener el sistema inmune deficiente eres más propensa al contagio y a contraer VPH. Okay. Así que al final la relación es directa con el virus del papiloma humano. Pacientes fumadoras también por el hecho de la inmunosupresión. Aquellas pacientes promiscuas sexualmente por el hecho de que es un mayor tiempo de exposición al virus del papiloma humano. Aquellas pacientes que han tenido muchos hijos y la relación que se hace es por lo mismo, que quizás si tuviste muchos hijos, quizás tuviste varias parejas sexuales y también fuiste más propensa al contagio con el virus del papiloma humano. El punto no es de tener muchas prácticas sexuales, doctora, sino es de tener varias diferentes parejas que eventualmente tenían a VPH. O tener una pareja que tenga el virus y que quizás esa pareja sí sea promiscuo sexualmente. Exacto. O sea, el punto aquí es que la posibilidad de que una persona tenga exposición, ¿verdad?, a varias personas con VPH, porque el virus del papiloma humano, doctora, usted decía que no es una sola cepa. No es una sola cepa. Las cepas se agrupan, se catalogan en cepas de bajo riesgo y alto riesgo. ¿Y qué quiere decir esto de bajo riesgo y alto riesgo? Bueno, que las cepas de bajo riesgo generalmente están relacionadas con el desarrollo de lo que serían las verrugas genitales, los condilomas. Las cepas 6 y 11 son pequeñas lesiones que aparecen en la piel, sobre todo en la piel que circunda lo que sería la vulva, la parte externa de los genitales femeninos. Que esos condilomas suelen desarrollarse, crear molestias, pueden sangrar, pero pueden ser también fácilmente resecados. Ahora bien, hay cepas de alto riesgo. Eso se le llama también cresta de gallo. Así le conocen también comúnmente. Hay cepas de alto riesgo como las cepas 16, 18, 31, 33, la 45, la 52 y la 58, que se relacionan directamente con el desarrollo de cáncer cérvico-uterino en cualquiera de sus histologías. En la República Dominicana, doctora, ¿cuáles son las cepas que más abundan? En la República Dominicana, al igual que en todo el mundo, la 16 y la 18 son las que con mayor frecuencia se relacionan con el cáncer de cervix. Sí. Y entonces, las que producen verrugas también circulan acá? Sí, totalmente. Sí. Así es. 6 y 11. Nosotros hoy conversamos con la doctora Cindy Jiménez, quien es oncóloga, y estamos hablando del cáncer cérvico-uterino. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos.